En Voz Entre Páginas brindamos un espacio ameno de análisis crítico literario, creativo y artístico, a una comunidad de escritores y lectores. Si estás aquí es porque eres un amante de la literatura. Y seguro deseas ser parte de ella. Soy Anira Sang. Y yo, Ana Liguera. Y junto a nosotras vienes a recorrer el arte literario, porque siempre hay una Voz Entre Páginas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Voz Entre Páginas. Traemos para ustedes la segunda parte del episodio número 4, Construcción de Personajes. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Anira Tag y pues también se encuentra con nosotros no solamente Ana Liguera, sino también nuestra invitada especial que nos ha venido a compartir una perspectiva muy interesante desde la psicología. Profesora, igual que yo, somos colegas, pero también es estudiante de psicología. Ella es Reina Astorga. Hola, muchas gracias. Por estar aquí. Perfecto. Bueno, si se perdieron la primera parte de este episodio 4, Construcción de Personajes, no se preocupen, pues siempre nos podrán encontrar en Spotify, distintas plataformas de podcast y también por YouTube. Muy bien, en esta ocasión vamos a empezar con Mary Sue. Quienes no tengan el gusto de conocer a Mary Sue es un personaje femenino que posee cualidades de belleza, inteligencia, astucia y puede tener habilidades al por mayor, ¿sí? Sea culinaria, deporte, artística, etcétera. Hace de todo. ¿Cómo la ves con este personaje? Básicamente Mary Sue alcanzó la autorrealización y ya no tiene nada más que hacer en su vida. No tiene absolutamente ningún error. Ella incluso no posee malos olores tampoco. Sí, cuando va al baño huele a rosas. Perfección. Oh, Dios, miren. Ándale, yo creo que Mary Sue es todavía la prueba de que no saben hacer personajes femeninos. No digo que haya personajes femeninos buenos, los hay. Sarah Connor, estas chicas, todas las de Kill Bill, todas estas... Ay, sí, todas las de Kill Bill. ¿Has visto Kill Bill? ¿Han visto Kill Bill, chicas? Sí, claro que sí. Bueno, entonces todas ellas, aunque sean antagonistas, son me encanta que sean, aunque sean antagonistas y de este grupo de eliminación, llamémoslo así, bueno, son personajes buenísimos, ¿no? Y no son Mary Sue, eso es lo interesante. Entonces, bueno, repito, hay personajes, pero Mary Sue todavía es la nula conciencia de crear un personaje femenino. Esa es mi opinión personal. Sí lo creo, porque el problema de hoy en día, de unos años para acá, todas las personajes femeninos son Mary Sue, las más populares. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que todavía no saben hacer personajes femeninos, al menos ahorita. Y cabe destacar que, así como lo has mencionado en episodios anteriores, pues depende mucho de si el tipo de literatura que es, si es alta literatura o baja literatura, pero generalmente de baja literatura nos encontramos con estos personajes, ¿no? Completamente Mary Sue. Sí, pues así básicamente como lo venía mencionando, es un personaje bastante plano, en donde no hay realmente un arco de crecimiento, en donde se nos presenta desde un inicio como una persona completa, o sea, una persona completa en cuestión de cualidades, de habilidades, de belleza, inteligencia y demás, ¿no? Puros aspectos positivos. Entonces, aquí lo que genera un desbalance, porque realmente no podemos encontrar errores o aspectos negativos dentro de este personaje. Entonces se genera algo irreal, algo que realmente una persona no puede llegar así de esa forma, ¿no? A mí me ha tocado en lo personal encontrarme con personajes con estas cualidades en escritores noveles. Estos escritores, pues es claro y es natural que ocurran este tipo de errores
sobre todo, por ejemplo, cuando nos abrimos el campo a través de la autopublicación y no tenemos ahora sí que la orientación no profesional, lo cual yo me he dado cuenta también, que es muy importante que un profesional también te oriente para que este tipo de personajes pues no salgan a la luz en una obra terminada, ¿no? O sea, o que tú consideras una obra terminada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, básicamente si tú eres un lector crítico, un lector despierto, te das cuenta de que este personaje no le da sabor, no le da sentido, no le da emoción a la historia. Incluso puede sonar tedioso y puedes llegar a decir que le pase algo malo, ¿no? ¿Para qué? Para que pase algo interesante, ¿no? Y no es el objetivo, ¿no? Que tú termines odiando al personaje principal. Pero, ¿por qué terminas odiándolo? Porque no te sabe real, porque no te da ningún sentido. O sea, tú dices, no es posible que una persona así exista. Entonces, claro que tu mente va divagando y encuentras pues ciertos obstáculos que no fueron objetivos del escritor al crear a este personaje. Pues obviamente quiere que todos los lectores amen a su Mary-Sue, pero lamentablemente no sucede. No, iba a decir que y luego el escritor desarrollando conflictos existenciales en sus lectores, ¿no? Trastornos mentales. ¿Por qué? Si yo soy una persona buena, quiero que le pase algo malo a Mary-Sue. O sea, es que sí es cierto. Lo que pasa es que de repente ya no hay... Pues es que ya, o sea, ya sabes que va a ganar. Ya sabes que es perfecta. O sea, como ya sabes que va a ser lo imposible posible. Entonces, ¿para qué sigues viéndolo? De verdad, no es un personaje atractivo. No es un personaje atractivo que hoy mucha gente se queja de eso. No somos las únicas. Entonces, bueno, pero ya síguenos platicando. Si no, pues, ¿qué más quieres que te hable de Mary-Sue? O sea, básicamente... Es la Barbie de los escritores. En la Barbie de los escritores. Ay, no lo había pensado así, pero qué buena frase te aventaste, Reina. Pues sí, así es. Y Gary-Stu es igual, pero en hombre. Ahora, yo no les voy a repetir lo que ya nos dijo Anira, nos quedó perfecto. Yo les voy a hablar sobre cómo se puede malinterpretar un Gary-Stu, incluso una Mary-Sue, o cómo se puede malinterpretar un personaje. Con el ejemplo de Búsqueda Implacable. Hace unos días estaba discutiendo con alguien en internet sobre esto, porque me dijo que era un Gary-Stu, y no es cierto. Porque recordemos que la historia se trata de un personaje de entrada es alguien que no es real, pero es un personaje que está bien justificado porque es alguien que trabajó en inteligencia. Y se sabe que las personas que trabajaban en inteligencia como espías en la CIA, igual que los SEALs en la Marina y en la Marine y los Rangers en los soldados, pues tienen entrenamiento especial, entrenamiento sobrehumano. Había una serie de SEALs en History Channel donde los veías entrenar y cuando ya no podían tenían que tocar una campanita y ese era el adiós. O sea, los SEALs son lo mejor de lo mejor de lo mejor en el mundo a nivel de entrenamiento, repito, sobrehumano. El personaje ahí ya está bien justificado. Valerie Plame, en su libro Fair Game, Mi vida de espía, que fue llevada al cine, te cuenta cómo es vivir siendo espía. Incluso te habla de una prueba donde el objetivo es no revelar el nombre de tu compañero y te narra la tortura a la que son sometidos, desde no dejarlos dormir y hasta los golpean. De verdad que es un entrenamiento sobrehumano demasiado intenso que solo los mejores de los mejores suelen pasar esas pruebas. Repito, en los SEAL se encuentra lo mejor de la élite militar. Y sí existen organizaciones que desbaratan redes de tráfico, o sea, no es algo increíble. Y esta es la historia de un padre que tiene entrenamiento de inteligencia que va a salvar a su hija de la trata. Por eso mi consejo es para ustedes, crean en la ficción bien justificada. Este personaje de Búsqueda Implacable no es un Gary-Stu, no es un personaje perfecto, de hecho es un padre imperfecto,
un marido imperfecto que tuvo incluso un divorcio o problemas con la hija, un personaje como Gary Stu y Mary Sue no tendrían estos problemas, ni siquiera su matrimonio, o sea, lo resolverían, todos serían felices. Por eso, repito, crean en la ficción bien justificada, analicen a los personajes y no crean en creadores de contenido que por tener números dicen las cosas sin reflexionar. ¿Qué te puedo decir? La vida no sería nada interesante si todos fuéramos iguales. O sea, la belleza de un personaje está en sus defectos, el qué puede alcanzar, el qué puede hacer, qué le falta por alcanzar, qué le falta por cumplir, por aprender, por conocer. Las personas no somos perfectas, nadie es perfecto. Entonces, si fuéramos perfectos, pues ¿para qué existirían ciencias como la psicología? ¿O para qué trataríamos de descifrar una mente perfecta? Pues en realidad no, porque sabemos que tenemos muchas cosas todavía sin descubrir, y así son las personas. Tienen muchas cosas que quedan por descubrir, y el personaje más interesante es aquel que va revelando sus defectos conforme se va desarrollando, obviamente de una forma lógica. Dentro de la ficción también debe de haber una lógica, como lo estabas comentando ahorita con la malinterpretación del personaje de Gareth, que pues es ficción, sí, podemos alcanzar cosas inimaginables en la vida real, ¿verdad? Pero también tiene que haber una justificación. Desde el momento en el que se construye un personaje, así como desde el momento en el que nace una persona, nos marcan antecedentes previos a nuestro nacimiento, tanto nuestras herencias genéticas como cultura, como crianza de los padres y todos los eventos que vienen posteriormente. Entonces ahí está nuestra justificación, y ahí debe de estar la justificación del personaje. ¿Qué sucedió anteriormente para que esta persona sea como yo lo quiero plantear en esta historia? ¿Qué hace ser al personaje la persona que es ahorita en esta historia? Entonces tiene que haber una congruencia de, ok, estoy poniendo un personaje perfecto, pero ¿qué pasó para que ese personaje fuera perfecto? Una persona no nace perfecta, entonces ahí radica la incongruencia. Tenemos que ser congruentes de las expectativas que tenemos para ese personaje, lo que ese personaje va a desarrollar, las motivaciones que tiene y las metas que tiene que alcanzar. No podemos decir, ya, lo pongo aquí y ya, él es perfecto, no tiene otra cosa, no hay una cosa que él no pueda hacer, no hay una cosa que él no pueda alcanzar, entonces pues ya los demás que hagan la historia. Pues, así no funciona la literatura, ni la vida. Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, ahora que mencionas que cada personaje es diferente, yo quiero retomar para complementar lo que dije de los arquetipos. Los personajes no tienen que pensar igual que el protagonista. Yo he leído mucha crítica a los escritores emergentes de que sus personajes piensan muy parecido o igual que al protagonista o al antagonista. Entonces, el hecho de estudiar los arquetipos les va a servir a ustedes para que cada personaje tenga una visión distinta del mundo. Entonces, Anira, ¿qué nos puedes decir? Bueno, continuando con los errores que podemos cometer al construir personajes, pues a mí me parece que uno de los errores que se cometen, aparte de que tú mencionas, de que los personajes parece ser que tuvieran siempre la misma visión del mundo, pues también existe el error de que falta la coherencia en los mismos personajes. La coherencia de los personajes, bueno, bajo mi experiencia puede ser por los diálogos, la aparición o las acciones. Y va muy de la mano por lo que ustedes vienen mencionando. Por ejemplo, para darle realismo a la historia, para generar pues una fidelidad hacia el mismo personaje, es importante pues no cometer estos errores de incoherencia. Por ejemplo, en el caso de los diálogos, cuando tú generas los diálogos de los personajes, pues tienes que ser fiel a este personaje. Es preciso conocer bien al personaje, así como habías mencionado, Canali, que es importante hacer ejercicios previos en los cuales tú
puedas responder muchas preguntas con respecto a este personaje, que lo conozcas a fondo, y al conocerlo a fondo, pues vas a saber qué diálogos van a salir de sus labios. Entonces, si tú lo caracterizas de forma profunda, pues no vas a poner en sus labios palabras que están lejos de su vocabulario o de su contexto, de su cultura. Sí, bueno, les mencionaré uno de los errores que yo he cometido en algunos de mis personajes. En este ejemplo, un personaje mío menciona la palabra cachivache al referirse a un objeto muy valioso para él, un objeto que fue especial porque se lo regaló una persona muy importante. Entonces yo cometo el error de mencionar que él lo denomina como cachivache. Claro que cuando se me da esta observación, pues se supone que es un objeto valioso para él, ¿no? En primer lugar, es un vocabulario lejano a su contexto. O sea, es muy raro que imaginar que él en su contexto diga la palabra cachivache, ¿no? Y en segundo lugar, suena despectivo hacia un objeto pues de valía emocional muy grande, ¿no? Así que tiene mucho significado. Pienso que es muy importante que nos detengamos y analicemos realmente qué palabras estamos poniendo en los labios de nuestros personajes para que no surjan estas incoherencias. En cuestión de la aparición, esto también me ocurrió, porque sí, también como escritores tenemos que tomar en cuenta en qué momentos clave sí o sí tienen que aparecer ciertos personajes. Debemos de tener cuidado de no robarle la oportunidad de crecer, de que se enriquezcan con ciertas experiencias. En este caso me pasó que justamente al poner en escena al antagonista enfrentándose con el personaje principal, el protagonista, en una escena verdaderamente fuerte y significativa para otro personaje. Entonces, aquí fue un robo completamente, porque en ese momento le quité la oportunidad de crecer a un personaje secundario. Y si bien al ser secundario no quiere decir que sea menos importante, tampoco es justificación para poner una escena tan fuerte, tan significativa al protagónico, siendo, a pesar de que sea el protagónico, hay ciertos personajes que merecen este crecimiento. Entonces, realmente fue épica la escena, fue fuerte, fue significativa, pero hubo una falta de desarrollo hacia el personaje al que realmente se debió dedicar a esta escena. Entonces, de verdad, cuiden mucho la aparición de los personajes. Cualquier rol que desempeñen, tienes que tomar en cuenta que sea clave el momento, el acontecimiento en el que va a aparecer, para que sea detonante o estimulante para que crezca el arco de determinado personaje. Y bueno, para hacer esta parte de la coherencia en la aparición de los personajes, en los diálogos de los personajes, pues también tenemos que tomar en cuenta que las acciones también obviamente tienen que ser coherentes con lo que construiste en un principio. Y bueno, pues ya que me estoy ventaneando, pues otro error garrafal que he cometido es no mostrar lo suficiente al lector sobre el antagonista, por lo que pues no les brindé suficientes herramientas a los lectores para comprender las acciones de dicho personaje. Por lo tanto, ciertas acciones resultan cuestionables. Al momento en que el lector se enfrenta con ellas, pues no le encuentra coherencia a que realiza tal o cual cosa. Entonces, pues hay la apertura a preguntarse si realmente pretendía escribir eso o si fue un error de lógica de mi parte en el comportamiento del mismo. Yo creo que sí debemos de tener esta precaución al momento de poner en tal o cual lugar o tales palabras o acciones en los personajes para evitar que se reste verosimilitud a la historia. Pues sí, pues es que las personas no somos un patrón que se corta con la misma tijera. Obviamente todos tenemos claroscuros y los personajes así tienen que ser. Tienen que ser una consecuencia de los estímulos que se les da a partir de otros personajes, el ambiente, de qué manera se va a desarrollar a partir de los elementos que hay en el entorno, qué motivaciones tiene, qué expectativas tiene.
de lo que va a lograr, los roles que debe de cumplir, rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad tienen que ser congruentes con las acciones, con las actitudes, con las metas y con las expectativas y con sus motivaciones. Entonces, como dice Yanira, tenemos que darle a conocer al lector todas esas motivaciones, todas esas expectativas de por qué esta persona, este personaje es como es en este momento. ¿Qué pasó en su historia para que él fuera así, para que este antagonista hiciera estas acciones, para que este personaje actuara de esta manera? Y tiene que actuar, como las personas tenemos que ser congruentes sobre lo que hacemos con lo que decimos. No podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces tenemos que marcar muy bien esa línea de hacia dónde nos vamos a dirigir con este personaje, qué piensa, qué siente, qué emociones emana al lector, qué emociones le está dando a conocer, qué emociones tiene ocultas que más adelante va a mostrar o que vas a dejar a la interpretación. Entonces, sí es como nosotros vivimos al día, obviamente desde la ficción, ¿verdad? Y fíjate, Anira, que en mi caso de crecer a personajes secundarios, bueno, tú me has leído y te puedes dar cuenta que personajes secundarios sí los voy construyendo, pero eso tiene mucho que ver porque pues fui actriz. Entonces me gusta escribir personajes que cualquiera quisiera interpretar. Eso me ha ayudado muchísimo a mí. En mi caso tengo unos personajes secundarios que yo me inspiré mucho en una novela que se llama Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, donde es una novela del romanticismo inglés. Es la historia de una institutriz que va a cuidar a unos niños, donde ella ve fantasmas y está convencida de que existen. Ellas dicen que estos fantasmas vienen por los niños que ella está cuidando, que fueron corrompidos por ellos en vida, porque los fantasmas eran de una institutriz y del jardinero que hablaban, pues no tenían pudor, hablaban de sexo, maldiciones y todo eso. Y pues ella insiste. O sea, hay un momento en que ella, para salvar al niño, lo toma entre sus brazos y ella ve al fantasma y el fantasma pues al final llega o no, el niño muere. La situación de esta novela es que nadie se ha puesto de acuerdo y es algo que hizo el escritor a propósito de que si era o no fantasmas, porque te dejas pistas el escritor de que puede ser delirios de la institutriz que viene de una represión sexual porque es hija de un sacerdote. Entonces ella, incluso puede que el hecho que cuando lo esté abrazando, que ella sea misma la que lo sofoque en un abrazo y entre sus pechos. Entonces está muy interesante, te digo. Hay quienes dicen que sí es un fantasma, hay quienes dicen que no es cierto, hay quienes dicen que no es cierto, que ella los ahogó o bueno, en fin. Entonces yo, inspirada en esa historia, les cuento que tengo dos personajes hermanos completamente inspirados en Miles y Flora, que son los niños, que en algún punto dudas de si uno de ellos, de los personajes, uno de los hermanos de mis personajes, es real o no. Y solo son personajes secundarios. O sea, es un personaje secundario el que estoy escribiendo, no es el protagonista. Entonces, a mí me gusta, y aparte todo lo que va creciendo la trama, porque ahora, ¿este personaje existe o no existe? Entonces, está muy interesante. Esto lo hago también con el fin de que mi novela tenga muchas formas de leerse. Lo que también hace vigente a un clásico, una vez lo comento, es sus múltiples lecturas. No solo que se pueda seguir leyendo y leyendo y leyendo con los años porque te siga diciendo algo, sino con múltiples lecturas. ¿Qué tanto puedes abordar en tu novela? Y mi novela tiene mucho de eso. Por eso, sí, son muchos años de escritura. Tengo ya varios años escribiendo esta novela. Afortunadamente ya pronto sale. Ya estoy en los últimos ajustes. Y pues es precisamente para esto, para que la gente tenga múltiples lecturas.
yo sí recomiendo, de verdad, incluso este episodio, se me hizo tan importante para ustedes escritores o futuros escritores, de que puedan empezar a tener herramientas. Si bien no pueden estudiar, yo conocí a gente que sus papás no le permitieron estudiar literatura, por ejemplo. Entonces, sí es una situación que puedes, si no tienes las herramientas, si no pudiste, pues bueno, mira, aquí estamos Anira, Reina y yo compartiéndoles estas herramientas que son fundamentales, de verdad, muchachos, son fundamentales. Entonces, yo les estoy compartiendo mi experiencia desde lo profesional. Insisto, a mí muchos años, tuve que escribir muchos años. Obviamente me ayudó mucho el haber estudiado teatro, porque estudiamos los arquetipos, no arquetipos como tal, sino lo que significaba la psicología de los personajes, a los clásicos. Y luego entro a literatura y empiezo a escuchar de teoría literaria y aprender teoría literaria, de símbolos, de mitocrítica, que es en lo que yo me especialicé. Pues así es como ya empiezo yo a escribir. Anira, ¿quieres tú agregar algo más? Bueno, yo también considero que estuvo muy completo este episodio, por eso pues realizamos 2 partes, porque sentimos que no era suficiente con una sola parte. Entonces, pues siento que de verdad nos da un sustento hacia lo que se está haciendo en la literatura, y con ejemplos concretos y además con experiencias de nosotras, ¿no? Con lo que cada una ha realizado. Entonces, es muy importante que detectemos como escritores estos posibles errores a cometer en nuestra construcción de personajes, para no terminar plasmando otra Merisú, otro Garistú, y que finalmente pues logremos una profundidad, una riqueza, una oportunidad de lecturas múltiples, así como tú mencionas, donde se explote la creatividad y no dejemos que se estanque la literatura. Así como dices, los clásicos son clásicos por algo, pero no quiere decir que ya dejarán de haber clásicos, sino que siempre va a haber oportunidad. El que haya posibilidad de publicar más sencillo, de que haya más comunicación e interconexión entre las personas, pues no quiere decir ni nos justifica de sacar a la luz pues trabajos que no estén completamente trabajados. Claro que hay de circunstancias a circunstancias, ¿no? Como las circunstancias particulares, donde yo me he dado cuenta que pues me falta muchísimo, ¿no? Para ir aprendiendo, y he estado aceptando el hecho de que la escritura es una profesión, es algo serio. Entonces tú me has enseñado muchas cosas muy interesantes, importantes, y yo lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo haberme encontrado contigo y haberme pues dado la oportunidad de realmente aprender y no quedarme con mi ego de, oye, yo ya publiqué mi libro, a mí no me vengas a criticar. No, al contrario, me vengo dando cuenta de cosas que me hubiera gustado saber antes. Sin embargo, no cierro la puerta y estoy totalmente agradecida porque ahora yo soy una lectora activa, tengo una visión de ser escritora distinta, y gracias a ti, a los consejos que me has dado. Entonces, ahora ya me exijo más, porque sé que esto es serio, no es cualquier cosa. Ay, yo no tienes una idea de lo bonito que siento escucharte. Más allá de que me conozcas, pero te agradezco mucho el hecho de que crezcas, porque así como yo he crecido, tuve buenos maestros, y de verdad que de eso se trata, de que nosotros crezcamos como escritores. Entonces, escucharte y también cuando opinas y cuando me dices esto, porque también les tengo que decir que Anira me lee, y que cuando, bueno, sí, ya se lo había dicho, pero me refiero que ella me lee también para darme sus puntos de vista, para criticar mi novela. Entonces, eso para mí es un honor. Y de verdad que cosas que yo ya no puedo ver, que o son muy intelectuales
o son o ya lo trabajé tanto que ya no lo alcanzo a ver. Anira me entra por ese lado. Entonces, definitivamente yo la he visto cómo ha ido avanzando y eso me encanta y eso es lo que a mí me gusta y es lo que de verdad quisiera ver. Yo quiero ver más escritores más conscientes que tengan realmente ¿cómo se dice? Un reto, que tengan mi novela es un reto. Algún día les platicaré un poco de todo lo que ha pasado, Anira, tú ya lo has escuchado, les voy a platicar un reto, pero de los retos de los más difíciles que me he puesto creativamente. Les voy a decir por qué. Tenía un maestro que decía que agarrábamos la flecha y que la apuntáramos lo más alto posible, lo más alto, porque significaba que nos íbamos a esforzar más. En cambio, si la flecha era pequeña, si era muy baja, pues probablemente ni siquiera nos íbamos a esforzar el doble y íbamos a tener resultados mediocres. Así nos lo dijo ese maestro de teatro. Y realmente creo que si no tienes un buen grupo que te respalde como lector, si no tienes calidad, entonces no vas a sobresalir. Si no tienes un buen grupo de respaldo. Entonces, pues hagan calidad. Aparte, los escritores que no tienen calidad van a pasar de moda. Porque yo les puedo sacar, a mí me gusta mucho ir a libros de segunda mano para encontrar joyas que no son fáciles de conseguir. Y hay muchísimo escritor, hasta de novelas rosas y todo eso, que no tienen la fama. Fueron famosos en su momento, pero pues ahorita nosotros ni los mencionamos. Entonces, muchos escritores de esta generación, aunque sea duro de decirlo y aunque sea duro de escucharlo, mejor dicho, muchos van a morir en el olvido. Sus novelas van a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que te puede rescatar? Calidad. Que tu novela tenga calidad. De verdad que fue un buen episodio. Anira y Reina, muchísimas gracias de verdad por haber estado en este episodio tan interesante. Y sobre todo a ti, Reina, por habernos acompañado. Te agradezco mucho. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, que es un buen episodio. Es decir, vamos a traerle una sorpresa. Esta va a ser un episodio que se va a repetir en cada temporada. Ver la voz entre páginas de... Así lo vamos a dejar. Anira, Reina, ¿quieren decir unas palabras para ya despedirnos? Pues nada más que agradecer. La verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me tuve que empapar de nuevo de conocimientos que a lo mejor había dejado un poco de lado y que yo no había vislumbrado el alcance de estos conceptos que fueron, por ejemplo, los arquetipos en el episodio anterior, la acción humana que nos hace ser humanos y que también puede ser aplicable a los personajes, porque pues a fin de cuentas, si estás haciendo una obra de personajes humanos, pues tienes que convertirlos en humanos, tienes que darles esas cualidades que sean reales y que sean tangibles. A fin de cuentas, los seres humanos somos un conjunto de consecuencias, un conjunto de respuestas a estímulos, y esos son los personajes. Tienen que ser una extensión de esa realidad que nosotros vivimos, obviamente bajo los límites de la ficción, ¿verdad? Pero tiene que ser real, realista, tiene que ser estructurado, tiene que tener una personalidad, tiene que tener rasgos congruentes con sus acciones, con sus conductas, con sus pensamientos, con sus diálogos. A fin de cuentas es un ser viviente, pensante y social, encaminado a la necesidad innata de la autorrealización. Todos los personajes van a tener una motivación, van a tener un por qué son el personaje que son en ese momento o por qué accionan de esa manera. Entonces, todo personaje está buscando alcanzar algo, así como el ser humano. De lo contrario, será pues protagonista de conflictos y discrepancias entre su autoconcepto, el del personaje, y lo que el ambiente o el lector esperan de él. Y esto generará problemas emocionales o mentales en este personaje. Y también pues puede ser una pauta para generar conflicto en la trama.
pero tendría que ser una forma estructurada, no nada más decir, pues hizo esta cosa, él se llama ser honesto, se llama ser honrado, se considera honrado, pero al último termina en una banda de ladrones. Pero ¿por qué terminó ahí? Nada más porque sí, o porque hubo antecedentes que lo orillaron a eso, y en antecedentes fundamentados. Entonces, así somos las personas. No nos despertamos un día diciendo, ay, soy la persona más buena del mundo, pero voy a ir a asaltar un banco. Pues no, obviamente hay antecedentes, hay cosas que nos obligan a tomar esas decisiones, y eso es aplicable a los personajes también, que los orilla a tomar esas decisiones. Sí, no, pues simplemente agradecer mucho a Reina, agradecerte a ti, Canali, por hacer posible esto, por hacerlo realidad. Me siento muy contenta, espero que no sea la única vez, mi última que estés aquí, aunque te hayamos hecho sufrir un poco. Pero aquí estamos, de verdad, muy contentas. Les agradezco mucho a la audiencia, y yo sé que todos aman a Reina ahora porque nos ha dado una llave súper, súper valiosa para construir personajes realistas. Sí. Entonces, ahora sí que nada más los invitamos a compartir nuestra experiencia con respecto a la construcción de personajes. ¿Qué errores han cometido ustedes para no ser la única que se ventaneó? ¿O qué aciertos han tenido? ¿Cómo han cruzado este arduo camino? Porque no es nada sencillo. Y pues estoy segura que entre ustedes también van a aprender cosas muy, muy interesantes, además de lo que nosotras les pudimos compartir. Pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio.